como yo, acaba de. Tantas razones para temerme como yo tengo para temerle a él. Dormir mejor con un caníbal sobrio que con un cristiano borracho. El propietario, dije, dígale que guarde allí su hacha de guerra, su pipa o su. Como lo llames, dile que deje de fumar, en resumen, y lo haré. Acuéstate con él. Pero no me apetece tener a un hombre fumando en la cama con yo. Es peligroso. Además, no estoy asegurado. Cuando le dijeron esto a Kekek, este obedeció de inmediato y nuevamente cortésmente. Me indicó que me metiera en la cama, rodando hacia un lado tanto como para decir, no te tocaré ni una pierna. Buenas noches, propietario, le dije, puede irse. Me acosté y nunca dormí mejor en mi vida. Capítulo 4. La colcha. Al despertarme a la mañana siguiente, al amanecer, encontré el brazo de Kekek tirado sobre mí de la manera más amorosa y afectuosa. ¿Tuviste casi? Pensé que había sido su esposa. La colcha era de retazos, llena de pequeños cuadrados y triángulos extraños de varios colores, y este brazo suyo, tatuado por todas partes con una figura interminable y laberíntica cretense, sin dos partes de las cuales eran de un mismo tono, supongo que debido a su manteniendo su brazo en el mar sin metódicamente al sol y a la sombra, su camisa. Mangas arremangadas irregularmente en varios momentos, este mismo brazo suyo. Digamos, parecía para todo el mundo como una tira de ese mismo mosaico. Colcha. De hecho, parcialmente recostado sobre él como lo hizo el brazo cuando desperté por primera vez. Apenas podía distinguirlo de la colcha, mezclaban tanto sus tonos juntos, y fue solo por la sensación de peso y presión que pude. Me di cuenta de que Kekek me estaba abrazando. Mis sensaciones eran extrañas. Déjame intentar explicarlos. Cuando yo era un hija, recuerdo bien una circunstancia algo similar que me sucedió a mí. Si era una realidad o un sueño, nunca pude decidirlo por completo. La circunstancia fue esta. Había estado haciendo alguna travesura u otra cosa. Creo que estaba tratando de trepar por la chimenea, como había visto un poco Barrer hacerlo unos días antes, y mi madrastra que, de una manera u otra, todo el tiempo me azotaba o me enviaba a la cama sin cenar. Mi madre me arrastró por las piernas fuera de la chimenea y me envió a cama, aunque solo eran las 2 de la tarde del 21 de junio. El día más largo del año en nuestro hemisferio. Me sentí terrible. Pero no hubo ayuda para ello, así que subí las escaleras y me dirigí a mi pequeña habitación en el tercer piso, me desnudé lo más lentamente posible para matar el tiempo. Y con un suspiro amargo se metió entre las sábanas. Me quedé allí tumbado calculando con tristeza que debían transcurrir 16 horas enteras antes de que pudiera esperar una resurrección. 16 horas en la cama, el pequeño. Me dolía la espalda al pensar en ello. Y también era muy ligero, el sol brillando por la ventana y un gran traqueteo de carruajes en él. Calles y el sonido de voces alegres por toda la casa. Me sentí peor. Y peor, por fin me levanté, me vestí y bajé suavemente en mí. Pies en medias, busqué a mi madrastra y de repente me arrojé sus pies, suplicándole como favor particular que me diera un buen deslizarse por mi mala conducta, cualquier cosa menos condenarme a permanecer en cama durante un periodo de tiempo tan insoportable. Pero ella era la mejor y la más concienzuda de las madrastras, y tuve que regresar a mi habitación. Me quedé allí varias horas, completamente despierto, sintiéndome mucho peor que lo he hecho desde entonces, incluso en las mayores desgracias posteriores. Al final debí caer en una inquietante pesadilla de sueño, y despertando lentamente, medio sumergido en sueños, abrí los ojos y antes la habitación iluminada por el sol ahora estaba envuelta en la oscuridad exterior. Al instante sentí un shock recorriendo todo mi cuerpo, no se veía nada y no se oía nada, pero una mano sobrenatural pareció posarse en la mía.
Mi brazo colgaba sobre la colcha y lo sin nombre, inimaginable. Forma silenciosa o fantasma, a la que pertenecía la mano, parecía estrechamente sentado al lado de mi cama. Durante lo que parecieron siglos acumulados tras siglos, me quedé allí, congelado por los miedos más espantosos, sin atreverme a retirar mi mano, todavía. Pensando alguna vez que si pudiera moverlo un solo centímetro, el hechizo se rompería. No sabía cómo esta conciencia finalmente se deslizó lejos de mí, pero al despertarme por la mañana lo recordé estremeciéndome. Todo, y durante días, semanas y meses después me perdí en intentos confusos de explicar el misterio. No, hasta esta misma hora, yo. A menudo me confundo con eso. Ahora, quítame el miedo espantoso y mis sensaciones al sentir él. Mano sobrenatural en la mía eran muy similares, en su extrañeza, a los que experimenté al despertar y ver el brazo pagano de Keke arrojado a mi alrededor. Pero al final todos los acontecimientos de la noche pasada se recordaron sobriamente. Recurrieron, uno por uno, en la realidad fija, y luego me quedé solo vivo para la situación cómica. Porque aunque traté de mover su brazo, desbloquear su abrazo del novio, sin embargo, durmiendo como estaba, todavía me abrazó con fuerza. Como si nada más que la muerte pudiera separarnos. Ahora me esforcé por despertar. ¿Qué? Pero su única respuesta fue un ronquido. Luego me di la vuelta, mi sensación en el cuello como si estuviera en un collar de caballo, y de repente sentí un ligero rasguño. Dejando a un lado la colcha, allí estaba el hacha de guerra. Durmiendo al lado del salvaje, como si fuera un bebé con cara de hacha. ¡Qué pepinillo, de verdad!, pensé, acostado aquí en una casa extraña en él. Día amplio, con un caníbal y un hacha de guerra. Kekek, en nombre de Dios mío, Kekek, despierta. Finalmente, a fuerza de mucho retorcerse, y fuertes e incesantes protestas sobre lo impropio de su abrazando a un compañero masculino en ese tipo de estilo matrimonial, logré. Sacando un gruñido, y luego echó hacia atrás el brazo, se sacudió. Todo como un perro terranova recién salido del agua, y se sentó en cama, tieso como un palo, mirándome y frotándose los ojos como si no recordaba del todo cómo llegué allí, aunque una vaga la conciencia de saber algo sobre mí parecía aflorar lentamente. Él. Mientras tanto, me quedé mirándolo en silencio, sin tener serias dudas. Ahora, y empeñado en observar de cerca a una criatura tan curiosa. Cuando, por último, parecía decidido a tocar el carácter de su compañero de cama. Y se reconcilió, por así decirlo, con el hecho, él saltó sobre el suelo, y por ciertas señales y sonidos me dio a entender que, si me agradaba, él se vestía primero y luego me dejaba vestirme. Después, dejándome todo el apartamento para mí. Pienso que yo, dadas las circunstancias, esta es una propuesta muy civilizada, pero, él. La verdad es que estos salvajes tienen un sentido innato de la delicadeza, digas lo que digas. Voluntad, es maravilloso lo esencialmente educados que son. Pago esto. Un elogio particular a Kekek, porque me trató con tanto civilidad y consideración, mientras que yo era culpable de gran grosería. Mirándolo desde la cama y observando todos sus movimientos de tocador, para el momento en que mi curiosidad se apoderó de mi crianza. Sin embargo, un hombre como Kekek no se ve todos los días, él y sus maneras estaban bien. Vale la pena inusual respecto. Empezó a vestirse arriba poniéndose su sombrero de castor, muy alto. Uno, por cierto, y luego, todavía sin pantalones, buscó su botas. No sé por qué diablos lo hizo, pero el siguiente movimiento fue aplastarse, botas en mano y sombrero puesto, bajo él. Cama, cuando, por varios jadeos y esfuerzos violentos, deduje que estaba trabajando duro para arrancarse, aunque no por ley de propiedad que yo. ¿Alguna vez he oído hablar de algún hombre que sea reservado cuando se pone su ropa? Botas.
Pero Kekek, ves, fue una criatura en la transición. Etapa, ni oruga ni mariposa. Era lo suficientemente civilizado para mostrar su extravagancia de la manera más extraña posible. La educación aún no había terminado. Él era un estudiante universitario. Si hubiera sido un poco civilizado, muy probablemente no se habría molestado. Él mismo con botas, pero entonces, si no hubiera sido todavía un salvaje. Nunca se le habría ocurrido meterse debajo de la cama para ponérselos. Por último, salió con el sombrero muy abollado y aplastado. Sus ojos, y comenzó a crujir y a cojear por la habitación, como si, no. Como estaba muy acostumbrado a las botas, su par de zapatos de cuero de vaca húmedos y arrugados. Algunos, probablemente tampoco hechos por encargo, más bien lo pellizcaron y atormentaron. Al primer estallido de una mañana muy fría. Al ver ahora que no había cortinas en la ventana y que él. Como la calle era muy estrecha, la casa de enfrente tenía una vista clara. En la habitación, y observando cada vez más la figura indecorosa que avanzó, deambulando con poco más que su sombrero y sus botas. Le rogué lo mejor que pude que acelerara un poco su aseo, y particularmente para ponerse los pantalones lo antes posible. Él obedeció y luego procedió a lavarse. En ese momento por la mañana cualquier cristiano se habría lavado la cara, pero Kekek, para mí. Asombro, se contentó con restringir sus abluciones a su pecho, brazos y manos. Luego se puso el chaleco y tomó una trozo de jabón duro sobre la mesa del centro del lavabo, lo sumergió en agua. Y comenzó a enjabonarse la cara. Estaba mirando para ver dónde guardaba su navaja, cuando he aquí, toma el arpón de la cama. Esquina, saca la larga culata de madera, desenvaina la cabeza, la afila un poco en su bota, y caminando hacia el pedazo de espejo contra él. Pared, comienza a raspar vigorosamente, o más bien arponear, sus mejillas. Yo, Kekek, creo que esto es usar los mejores cubiertos de Rogers con un venganza. Después me pregunté menos sobre esta operación cuando vine. Saber de qué fino acero está hecha la cabeza de un arpón, y cómo. Extremadamente afilados, los bordes largos y rectos siempre se mantienen. Pronto terminó el resto de su aseo y salió con orgullo de habitación, envuelto en su gran chaqueta de mono piloto y luciendo su arpón como el bastón de un mariscal.